Hola, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraizón, con quien vamos a analizar, con quien vamos a conversar temas de palpitante actualidad, tanto de las relaciones políticas, económicas, comerciales, como la situación interna que acontece en esa nación. Buenas noches, amigo Edwin Paraizón. Es un placer para nosotros contar con tu presencia. Igualmente, un placer compartido, querido hermano Fausto Liz. Estoy contento de poder estar y por primera vez en este año, pero hará que se repita. Muy bien. Embajador, la vida política haitiana en estos momentos se lleva a cabo en el marco de una conflictividad sostenida. Hay un proceso de inestabilidad política, hay un proceso de insurrección social contra el presidente Moïse. ¿Cuáles son las razones que han provocado esta movilización social constante, casi permanente, durante los últimos 24 meses, en las calles de Puerto Príncipe esencialmente, por parte del movimiento político opositor? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar desde República Dominicana a lo que acontece al interior de la vida política haitiana? Porque muchas veces no es comprendido la lectura de los acontecimientos que se producen, sobre todo cuando es de la parte dominicana. A veces hay naturaleza conflictiva muy particular, muy propia, que solo ustedes están en capacidad de descifrar de una manera precisa. A veces los medios de comunicación no tienen la suficiente comprensión dinámica de lo que allí se produce. ¿Cuál es su lectura de esa situación? Bueno, si comenzamos por poner en contexto la situación, vamos a ver que hay dos etapas. La primera son las manifestaciones, protestas que tuvimos hace 2 años y que estaban vinculados con algunas decisiones del gobierno, como por ejemplo decisiones que tenían que ver con el aumento del precio de los productos petroleros. Y eso era cierta exigencia o cierta presión del FMI. Esa etapa pues provocó hasta la solicitud de renuncia del presidente. ¿Se acuerdan de esas manifestaciones violentas que tuvimos? Pero ahora estamos en otra etapa, en otra fase. Es una fase donde entra el elemento constitucional, donde no tan solo la oposición como tal, sino todas las otras fuerzas vivas de la nación haitiana, que entienden que el mandato del presidente llegó a su fin el 7 de febrero pasado. Y esto basándose sobre un artículo de la Constitución, que es el 134-2. El debate está en que el 134-1... Perdón que te interrumpa. Entonces son dos lecturas. La parte anterior era una insurrección social en términos reivindicativos de políticas sociales, ¿no? Efectivamente. Luchas comunitarias. Mientras que esta parte es de orden político, es una crisis política, soportado en un componente constitucional, ¿no? Correcto. O sea, el año 19 era básicamente, el año 18 era la parte social, el movimiento social, sugiriendo reivindicaciones comunitarias, de calidad de vida, de orden social. Mientras que esta parte es de orden, una crisis política, lo que adolece la nación haitiana. Efectivamente, pero es importante subrayar que no podemos ver al sector opositor tan solo como el actor que esté detrás de, digamos, esa reivindicación
constitucional. Pero la naturaleza de la crisis es política. No, es política, definitivamente. Ok. Sin embargo, entran en escena las demás fuerzas vivas de la nación. Por ejemplo, las iglesias en sus distintas vertientes, tanto la Federación Protestante como la Conferencia Episcopal, y además de esto, algunos organismos u organizaciones profesionales como la Asociación de Abogados, gremios de abogados y sobre todo el Consejo Superior del Poder Judicial, que actualmente, al no tener un tribunal constitucional, pues es la máxima instancia a nivel judicial. Todas esas instancias han dicho que de acuerdo al artículo 134-2, el mandato terminó. Hay que explicar eso porque el público y digamos que para la República Dominicana especialmente, van a ver que hay un mandato de 5 años y el presidente tan solo tiene 4 años, cuando se lee exclusivamente el artículo 134-1. Y es lo que dice el gobierno. Y es lo que dice también algunas instancias internacionales, porque no consideran, ignoran totalmente el 134-2, que prevé algunas situaciones especiales donde, para mí, es lo que he estado explicando y es lo que también pues, dicen las instancias que han hecho esta lectura de la Constitución. El legislador haitiano, en el momento de redactar ese artículo 134-2, ha estado más preocupado por el respeto estricto del ciclo quinquenal, es decir, que hay que hacer el cambio, la alternancia en el poder tiene que hacerse al ciclo quinquenal, independientemente de lo que pase. Para explicar eso mejor, el presidente Preval no pudo juramentarse en la fecha constitucionalmente prevista, que es el 7 de febrero. El presidente Martelly tampoco pudo hacerlo, por razones independientes de su voluntad. El presidente Jovenel Moïse igualmente no pudo hacer la juramentación en el tiempo previsto. Las elecciones no pudieron hacerse en el tiempo previsto. De acuerdo al artículo 134-2, el presidente pierde parte de la duración real de su mandato. Eso le ha sucedido a Preval, le ha sucedido a Martelly, que han perdido tres meses, y ahora le sucede al presidente Jovenel, que efectivamente no tiene la culpa y que de pierde, que eso... ¿Y cuánto le significa en tiempo de ejercicio de Estado a este presidente? Bueno, normalmente debería de durar 5 años en la gestión gubernamental, pero... Entonces, ¿esto le cuesta cuánto? ¿Un año? Le falta un año, le falta un año. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, bastante tiempo. Y es normal... El 20% de su sí, periodo. Es normal, yo diría, que intente recuperar ese tiempo. Martelly lo ha intentado, pero no lo logró, porque, bueno, a Martelly le faltaban solamente 3 meses. Y hubo todo un rechazo unánime, igual que estamos registrando ahora, donde el rechazo es a todos los niveles. Sencillamente, los simpatizantes del presidente que siguen apoyando que pudiera, digamos, continuar en el poder para intentar recuperar ese año que básicamente está perdido. En esa situación, pues tenemos por un lado el poder, el presidente, y por otro lado todas las demás instancias, todas las demás fuerzas vivas de la nación. Eso nos crea una situación sumamente difícil, donde yo diría que no hay comunicación, no hay forma de dialogar, porque los protagonistas se han radicalizado en sus posiciones. Embajador, yo pienso que hay un trasfondo que no está lo suficientemente claro en esa crisis política. Yo viví en Puerto Príncipe, fui cónsul general ante
16 meses. No todos los políticos dominicanos han tenido esta experiencia. Se aprende mucho viviendo allá. Se tiene otra lectura. En el lenguaje político haitiano hay mucho de lo que no se ve. Son 6 meses lo que faltan para las elecciones en Haití. 6 meses. ¿Cuál es el costo político de una insurrección permanente para provocar un presidente provisional que organice entonces elecciones nuevas? O sea, es alto lo que cuesta quitarle 6 meses a este caballero, llevarlo a una lectura del orden constitucional en el que el presidente pierde un año de su mandato por una lectura de su tiempo de elección. Ya aquí en República Dominicana, en 1963, cuando el Partido Revolucionario Dominicano ganó sus primeras elecciones, el 20 de diciembre de 1962, precisamente con un 62% de los votos, don Juan Bosch, presidente electo, tomó posesión un 27 de febrero. La carta dice que es el 16 de agosto, ¿no? Pero tomó posesión un 27 de febrero. Y exactamente quedó electo hasta 1967. Ese era su mandato. Su mandato no era menor que esos 48 meses. Pero bueno, es un tema de lectura de la clase política de cada país. Es un tema de orden jurídico en el que yo no me quiero involucrar. Como asunto de política interna haitiana, y no soy yo el más indicado para darle apreciación a ese concepto, a ese debate muy propio de una hermana nación. Sin embargo, lo que yo entiendo es, en el marco de la posibilidad de equivocarme que tengo eternamente, ¿no? Dado el costo en términos políticos, en vidas humanas, en términos de estabilidad, en términos de inversión, de marca país, en términos de estabilidad social, significa mucho llevar a cabo una transición pacífica hacia un nuevo proceso electoral. Haití no ha tenido en su historia muchos procesos de transición democrática. Un gobierno civil que le transmite a otro gobierno civil. Siempre hay un poco de insurrección. Y eso pasa mucho en América Latina, no solamente en Haití, Bolivia igual. Aquí mismo duramos un siglo, desde 1878 hasta 1978, para que un presidente civil entregara a otro presidente civil. Porque Horacio Vázquez fue electo en el 24, pero Trujillo truncó todo. No hubo cadena de relevo civilizada. La pregunta es la siguiente. ¿No creen ustedes que es más viable, que sale políticamente más económico para la vida institucional, para la armonía social, para el costo en sangre que significa exponerse a una insurrección permanente? Los partidos políticos ponerse a hacer su campaña para dentro de 6 meses, articular un clima electoral como dice la Constitución, porque si de algo no va a poder zafarse el presidente actual de Haití, el presidente Moïse, es de convocar las próximas elecciones. Es cierto, los Estados Unidos están apoyando la lectura de ese periodo de elección de 5 años. Lo está apoyando la OEA, lo está apoyando la Organización de las Naciones Unidas, lo está apoyando la comunidad internacional, porque la mayoría de las naciones reconocen al presidente. No es el caso de otros gobiernos que están reconocidos por una parte de la comunidad y por otra parte no. En el caso de Haití, todo el apoyo está hacia tiene todo el apoyo hacia él. ¿Por qué?
Bueno, porque la comunidad internacional se dice a sí misma, ¿cuál es el problema de 6 meses más, 6 meses menos? O sea, los partidos opositores en Haití, en vez de estar organizando su campaña electoral, en vez de estar diseñando sus propuestas, sus programas, su publicidad, sus visitas, que se supone que tienen que hacer a un año antes, no, ese es el calendario. Bueno, porque se supone que las elecciones son a final de año, ¿verdad que sí? Septiembre y Entonces noviembre. son en septiembre y ya estamos en febrero, en pleno impacto del coronavirus. Si ya no hay manera de cómo escaparse a convocar esas elecciones en septiembre y están ahí, lo que dice la lógica es que el proceso tiene que ser de vida electoral, no de insurrección electoral. Mientras que prefiere la oposición, tengo muchos amigos en la oposición política haitiana, pero muchos, más de lo que tú te imaginas. Comparto con ellos en la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, en la COPAL, con muchas amigas, senadoras, ex senadoras, alcaldes, exalcaldes, diputados y algunos ministros inclusive, y tengo mucho respeto por todos ellos. Pero es mi valoración. Yo pienso que esos 6 meses que le quedan de ejercicio del poder, que no son ni siquiera 6, porque ya de junio en adelante el ambiente no es en base al presidente que está, sino al que viene, ¿no? Al que está en camino. Entonces yo pienso que lo correcto sería llevar al gobierno a su propia legalidad. Llevar al gobierno a su propia legalidad. ¿Cómo? Presionándolo hacia las elecciones, llevándolo al proceso comicial para que se produzca una transición democrática en Haití y no una insurrección que deje como legado otro presidente más que tuvo que renunciar, porque eso no ayuda en la página política histórica haitiana, como no ayuda en la página política boliviana, ni ayuda en la página política dominicana, en ninguna nación eso ayuda. Uno cree que ayuda, vencí a mi contrario, pero se paga un costo en la marca al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo valoro de todo esto? No deja más rédito político irse organizando para que ya en junio o ya en mayo los candidatos estén preseleccionados. Porque ¿qué tiempo le va a coger ahora a la oposición escoger sus candidatos, seleccionarlos, presentarlos, recorrer la isla, cuando tú sabes bien la dimensión y lo conflictivo del sistema comunicacional? Entonces, ¿no han valorado ustedes el hecho de acoplarse y ir camino a las elecciones? ¿O es que ustedes tienen temor de que el Estado los aplaste en unas elecciones y les gane en términos legales? Fausto, estás haciendo una lectura desde el ángulo dominicano correcto y estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ahora, valoro tu palabra. Sí, para la realidad haitiana, eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Voy a señalar 3 elementos. El primer elemento es que si se hacen las elecciones en el tiempo previsto, por lo menos 2.5 millones de haitianos no van a poder participar porque el gobierno se lanzó en un programa de nueva documentación, de nueva cédula haitiana, y todavía no han podido completar y no tienen capacidad logística para completar ese programa, muy cuestionado, por cierto, cuestionado desde la contratación de la empresa que lo ha hecho, pues eso ha sido denunciado como una gran operación de corrupción que se ha hecho. Es el primer elemento. El segundo elemento... Perdón que te interrumpa, pero la oposición política haitiana no le ha dicho al mundo ese componente. Pero claro, no. Pero la comunidad internacional lo sabe a tal punto que eso forma parte del último informe de la BINU,
que se va a discutir ahora, se va a presentar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, se escogió una junta electoral rechazada de plano por no tan solo la oposición política, sino también por las organizaciones de derechos humanos, por las iglesias. Nadie cree en esa junta porque entienden que tienen vínculos con el gobierno. Tercer elemento, la situación de seguridad en Haití. No hay manera de hacer unas elecciones en pleno florecimiento de los grupos armados que tenemos. Y grupos armados que florecen, que crecen porque hay complicidad a ciertos niveles estatales. Bueno, la semana pasada, pues aquí en la República Dominicana se supo, la noticia fue conocida porque se tratan de dos familias que venían a pasar el feriado del carnaval aquí. Siendo un antiguo cónsul, sabes que para el carnaval, el tiempo del carnaval, muchos haitianos que no participan en el carnaval, vienen acá en la República Dominicana. Claro. Fueron raptados, fueron secuestrados en la carretera hacia Jimaní, hacia el territorio dominicano. No hay condiciones en términos de seguridad pública para que los haitianos vayan a las urnas, porque hay sectores del territorio nacional que están controlados por las bandas armadas. Bandas armadas que hicieron algo que no se ha visto en ningún país del mundo. ¿Sabes qué? Se confederaron. Hay una confederación de bandas delincuenciales. Esas mismas bandas que se encargan de impedir al adversario político de los candidatos cercanos al régimen en participar. Entonces, en base a esos tres elementos, Fausto, no hay manera de ir a unas elecciones que pueden ser inclusivas, es decir, sin exclusión de una parte de la población, una parte del electorado, primero. No hay manera de asegurar de que los haitianos que pudieran querer votar van a poder hacerlo libremente para el candidato de su preferencia, y tampoco hay las condiciones de su seguridad en términos de seguridad pública. Ahora bien, la comunidad internacional, el sector de la comunidad internacional que has mencionado, sigue empujando hacia esa agenda electoral. Puede ser que por su influencia, pues logran hacerlo, y lo van a hacer con la exclusión de los 2.5 millones de personas. Lo van a hacer a sabiendas de que el presidente que va a salir de ese certamen no tendrá legitimidad popular, legitimidad electoral, y que tendremos dentro de un año, dentro de 2 años, después de haberse instalado ese presidente, un nuevo movimiento de protesta, una nueva repulsión. Y yo veo, Fausto, que el país que más puede ser afectado y que siente ya los efectos de esa inestabilidad institucional en Haití es la República Dominicana, como es natural. Y por eso hemos estado analizando, estudiando la posibilidad de que la República Dominicana pudiera hasta jugar un papel de vocera de Haití, ver cómo ayudar a una mediación en la situación que tenemos actualmente. Tenemos la situación de un presidente totalmente aislado, un presidente cuya comunicación está totalmente cortada con relación a las otras fuerzas vivas de la nación. Habrá que ver, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Fausto, cuando dices que es importante buscar la manera en que encontremos un mecanismo de entendimiento interhaitiano. Pero actualmente no hay digamos, una instancia de credibilidad que ya no sea parcializado. Si hablamos de las
Las iglesias pues tienen su posición y la posición está en contra del poder. Si hablamos de las universidades, una universidad, por ejemplo, como la Universidad Quisqueya, cuya Facultad de Ciencias Jurídicas ha hecho una lectura, un estudio del artículo 134-2 y ha concluido que el mandato del presidente se acabó, una manera para decirle y decir a la teleaudiencia que es difícil encontrar una instancia de mediación a nivel local. Por eso nosotros estamos proponiendo, promoviendo que logremos formar, montar, organizar, aunque sean, por ejemplo, antiguos premios Nobel de la Paz, aunque sean antiguos jefes de Estado de la región de América Latina, de Norteamérica, algunos países que tienen lazos naturales con Haití por la migración haitiana, a ver si se podría montar alguna comisión independiente, una comisión internacional independiente de antiguos premios Nobel de la Paz, antiguos jefes de Estado, que pudieran ayudar a que todos esos actores, tanto nacionales como internacionales, tengan un nuevo diálogo y busquemos, logremos una salida a la actual crisis. Pero por ahora, Fausto, hay cero comunicación entre el poder y las demás fuerzas vivas de la nación. Las mismas dificultades que presentaría la nación en su conjunto para organizar un proceso creíble, los mismos obstáculos que va a presentar el presidente Moïse, lo va a presentar el presidente provisional que lo sustituya. ¿Por qué? A confesión de parte de relevo de prueba. Usted dice que el proceso de cedulación no ha sido lo suficientemente acelerado y que para el mes de septiembre no van a estar dadas las condiciones matemáticas, el porcentaje de votantes debidamente cedulados. Pero, bueno, si el presidente se queda, el conflicto es igual, es matemático. Y si viene un sustituto, también es lo mismo. Entonces, lo que la oposición haitiana dice es que carece de tiempo para que las elecciones sean creíbles y viables en septiembre. Esa es una buena lectura, ¿verdad que sí? Sí, que sí, sacamos no, tu palabra. Por eso plantean un gobierno de transición de 2 años. Entonces, ustedes están hablando de un gobierno de transición de 2 años que posponga las elecciones 2 años más. Eso me parece todavía mucho más riesgoso, porque allá hay una crisis social, allá hay una crisis política, allá hay una crisis económica, allá hay una crisis humanitaria, todavía más impactada como resultado del peso de esta pandemia. Mira, sobre el Tribunal Electoral. En 1978, el Partido Revolucionario Dominicano se abocó a participar en las elecciones presidenciales con las Fuerzas Armadas en contra, con el Congreso Nacional en contra, con todo el Tribunal Electoral en contra, con un régimen despótico de 12 años de persecución, de corrupción, de crimen y de despiadada desarticulación del aparato institucional. Una parte de la oposición tenía tu discurso, que no habían condiciones, que no se podían ir a elecciones, que eso era un matadero electoral. Pues se fue a elecciones y se venció electoralmente a todo el aparato del Estado que estaba enquistado. Se le ganó sin un juez de la Junta en contra. Se le ganó con inestabilidad militar.
se le ganó con todos esos factores en contra. Y sencillamente perdió el presidente Balaguer y se tuvo que ir el presidente Balaguer. Un régimen mucho más despótico, mucho más de fuerza que el que tenía el presidente Jovenel Moïse. No estoy defendiéndolo, solamente estoy haciendo un paralelo histórico de las contrariedades que se van armando en la isla, que muchas veces son comunes, ¿no? Ese mismo panorama que tú me estás presentando, pero multiplicado por 7, lo tenía aquí Joaquín Balaguer en 1978. Y el profesor Juan Bosch y la izquierda eran de la tesis que ir a elecciones era un matadero electoral. El doctor José Francisco Peña Gómez y el Comité Ejecutivo Nacional en ese momento, la oposición política, decidieron ir a elecciones, a jugársela toda. Fueron, ganaron, triunfaron, vencieron, usando una multiplicidad de adjetivos. ¿Qué te quiero decir? Nosotros en ningún momento en el año 78 propusimos un gobierno provisional frente a Balaguer. No, decidimos ir a elecciones. Y ese ha sido parte del error de la oposición venezolana. Abstenerse constantemente. Pedir una intermediación. Y no se dan cuenta que legalizan en parte la fortaleza del que está al frente del Estado. Yo pienso que en parte seguramente ustedes tienen razón, pero si la comunidad internacional va a apoyar esas elecciones en septiembre o en octubre, a ustedes no les queda más camino que participar en las elecciones. Y si el gobierno no está haciendo su trabajo político y social, sencillamente va a ser derrotado por la oposición. Porque no hay poder ni fuerza sobre la tierra que pueda vencer la decisión de un pueblo cuando asume el cambio como actitud hacia la vida. Eso no hay manera. Aquí lo vivimos. Aquí se vivió. Aquí la gente pensaba que era eterno el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y no fue eterno, fue derrotado en primera vuelta, porque había la decisión, la voluntad, la vocación, la firmeza de un pueblo de procurar un cambio sobre todas las cosas. De manera que yo pienso que ustedes deben tener más seguridad en sí mismos. Quizá no debería decirlo, ¿no? Porque tú conoces más que yo la realidad. Pero ya que la comunidad internacional va a apoyar este proceso comercial, lo va a hacer la OEA, lo va a hacer la ONU, lo va a hacer los Estados Unidos, lo va a hacer los organismos multilaterales, ¿no? Tanto de cooperación como de cohabitación política. A mí me parece que ustedes deberían valorar la posibilidad de participar, porque finalmente el gobierno del presidente Jovenel Moïse apenas ganó con el 22% de la participación electoral. Fue un 22 que participó, el 78 no participó en el proceso anterior. Entonces, esa regla se aplica para él. Y él con ese 22% de participación ganó y ha gobernado 4 años. ¿Tú comprendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, la tradición en Haití nunca ha sido una participación tan masiva. En el 90. En el 90 hubo una participación excepcional. Sí. Y quizás en el 87. Perdón. En el 87 fue muy baja. Sí, en el fue 90, muy baja. En el 87, si no me equivoco, fue de un 7% cuando ganó el derrocado presidente. Pero en el 90 fue el único momento donde hubo una participación extraordinaria, de más de un 80%. No, y por eso iba a dar eso como ejemplo cuando estabas hablando de la estrategia que se podría utilizar. Porque en el 90 eran las primeras elecciones democráticas que se estaban realizando en Haití. Sin embargo, aún con la participación masiva de la sociedad haitiana, el presidente de Haití fue derrocado. O sea, claro, bueno, ya estamos hablando de otro tema. Bueno, no importa. Es un golpe de Estado. Sí, no importa. Un golpe de Estado en el cual un sector de la comunidad internacional, como se sabe, pues tuvo su participación. Sí, correcto. Lo que te quiero decir es que tener el Tribunal Electoral a favor nunca ha sido un componente vital para lograr la victoria. Mira, en el año 2020,
la oposición política dominicana no tenía un solo juez del Tribunal Electoral. No tenía uno que fuese escogido ni recomendado por la oposición. Uno no tenía. Sí. No tenía, y eso no significó nada para ser vencido. Sencillamente fue barrido. En el 78 no tenía un juez. Es más, no teníamos un policía de tránsito, nosotros, que nos apoyara. Ganamos, lo derrotamos, cancelamos 60 generales, le pusimos de cabeza en su casa, lo pensionamos y armónicamente hicimos la transición. ¿Comprende? Sí. No tengan temor. No hay nada más grande que la voluntad de Dios y que la fuerza de un pueblo. Son dos lecturas distintas. Estás haciendo una lectura otra vez correcta desde el punto de vista del político. Yo estoy haciendo una lectura igualmente correcta desde el punto de vista del ciudadano y del actor social, que lucha para que el derecho de cada haitiano sea respetado en términos de participación electoral. No es lógicamente aceptable que vayamos a un proceso electoral donde de entrada hay la exclusión de 2.5 millones de personas. No puede ser. En ningún país del mundo se puede aceptar eso. Hasta este momento, tú dices, hasta ese momento. Pero de aquí a septiembre, ¿a cuándo se reduce eso? No hay forma de hacerlo. Bueno, el país está paralizado por la situación que tenemos actualmente. Sabes que hay una huelga de ¿Y los cómo tribunales? saben ustedes que el gobierno provisional que venga va a cumplir con eso? No, definitivamente. El ¿Cómo gobierno, ustedes tienen la certeza? El gobierno provisional que se propone ha sido un acuerdo entre distintos colectivos sociales, entre la oposición y que donde participa, aunque no sea de manera institucional, pero participan representantes de las iglesias nuestras, de las religiones, porque sabes que en Haití tenemos dos religiones. Claro. Tenemos el cristianismo en todas sus, sus expresiones, claro, y tenemos el voduismo. Claro. Y hay en ese esfuerzo que se hace hacia un gobierno de transición, hay la participación de esos distintos sectores. Ese gobierno de transición tendrá que reformar la estructura del Estado, tendrá que reformar la Constitución, que no sea la reforma constitucional que se habla ahora, que pudiera ser en favor del actual régimen político, sino hay que hacer una parada. En la vida nacional nuestra se ve la necesidad de hacer una parada para reconstruir el Estado haitiano. Y lamentablemente, quienes están ahora no ofrecen la confianza necesaria para que esa tarea lo puedan cumplir. Es la situación que tenemos y que, tal como decía ahorita, merece de algún modo una mediación no parcializada. Y lo que tenemos hasta ese momento es que los actores de la comunidad internacional que están interviniendo en la vida nacional nuestra están parcializados. Bueno, lo que pasa es que al ritmo que van los acontecimientos van a haber elecciones en septiembre o en octubre organizadas por la comunidad internacional. Sí, se sabe que se va a hacer. Y si se van a hacer esas elecciones, la oposición tiene un margen de maniobra muy limitado. Entonces, carece de sentido irse a una confrontación, primero con el gobierno de turno, segundo con las Fuerzas Armadas y tercero con la comunidad internacional. No tiene tanto sentido en términos estratégicos transitar ese camino, porque yo pienso que entonces el logro no va a ser correcto. Si tú te vas a confrontar con el gobierno, te vas a confrontar con las Fuerzas Armadas, te vas a confrontar con los empresarios, te vas a confrontar con el grupo de amigos de Haití y te vas a confrontar también con los organismos multilaterales, no veo que se logra. Sí, no se logra. No, por eso decimos que van a lograr hacer las elecciones en esas condiciones y la crisis haitiana se va a profundizar. Sí, pero la oposición va a participar. La crisis se va a profundizar. La oposición va a participar. La oposición política va a participar, te lo aseguro hoy.
no va a desperdiciar el escenario. Va a aparecer, van a aparecer algunos que participan. Bueno, pero no, no los partidos políticos que realmente representan una parte importante del electorado, bueno, definitivamente. Bueno, pues la comunidad va a reconocer al presidente electo de ese proceso. ¿Y qué es importante? ¿Qué es más importante? Que se reconozca un presidente que llegó, que surgió de un proceso electoral que va a ser de entrada un proceso errado, o la población haitiana en cuanto a cambios profundos que tienen que hacerse en sus condiciones de vida, en cuanto a ver cómo logramos que haya un nuevo liderazgo, un liderato político con una nueva visión de nación, y que justamente ayude a que nuestros compatriotas no tengan que dejar nuestro país de esa manera tan masiva. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué es más importante? Es la gran pregunta, Fausto. Sí, vamos a seguir a través de la comunidad internacional apoyando esos procesos que hasta cierto punto a veces cambian los resultados para apoyar un grupo político en nuestro país. Bueno, eso no puede seguir. El derecho a ponerse de acuerdo como clase política y como nación es una responsabilidad de la sociedad haitiana. La comunidad no le puede decir a la sociedad haitiana cómo tiene que ponerse de acuerdo, tiene que haber un sacrificio, tienen que negociar los egos, tienen que negociar las diferencias y entender que los calendarios hay que cumplirlos. La vida sigue. Si nosotros en 1978, en República Dominicana, hubiésemos decidido no participar en las elecciones, Joaquín Balaguer fuera presidente todavía. Y si en el 2020 decidíamos no participar porque no teníamos un jueves en la Junta Electoral o porque los recursos del Estado estaban siendo utilizados, pues tampoco hubiésemos participado y se quedaba el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Hay momentos que tú tienes que jugártela y apostar a tu pueblo y apostar a la vocación de cambio de una sociedad. No puedes tener temor. Pues efectivamente, Fausto, lo que tenemos que ver es que en el 90 el candidato preferido de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos, que tenemos que admitir que es el país de mayor influencia sobre nuestra vida política, no era Aristide, sino era Marc Bazet. Se pudo de algún modo organizar la población, el electorado, para votar masivamente a favor de un cambio. Pero el contexto es muy distinto. Ahora tenemos, ya mencionaste esos organismos que están en contra, pero lo más peligroso, lo más preocupante son esas bandas armadas que están esparcidos en todo el territorio nacional y que de alguna manera van a impedir que los electores que quieren votar para candidatos que no están vinculados con esos grupos armados, no lo van a poder hacer. Estamos hablando de un proceso de gangsterización, de delincuencia de un Estado. Es de eso que estamos hablando. Y por eso hay que llamar seriamente la atención, una vez más, de la comunidad internacional sobre la agravación de la crisis haitiana si se sigue promoviendo ese proceso con las exclusiones que ya hemos hablado y en las condiciones que ya hemos descrito. Mire, embajador, en 1957, cuando se produjeron las elecciones presidenciales en las que compitieron Louis de Joix contra François Duvalier, con una junta militar encabezada por Antoine Quebrot, el candidato de la comunidad internacional era Louis de Joix, no era François Duvalier. Sin embargo, por presión de un pequeño país como República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina logró colocar a François Duvalier con todo el peso y el daño
ético, social que significó aquello para la clase política haitiana. Es un daño histórico que yo reconozco. Una intromisión que hizo mucho daño en esa nación. En ese momento Haití, el 90% de su presupuesto lo financiaba con ingresos propios. Recibía una suma superior a los 700.000 turistas al año. Y era una nación viable, muy viable. Sí, no, era uno de los destinos turísticos de la región. Entonces, yo pienso que las cartas no están marcadas. En esta ocasión la comunidad internacional no tiene un candidato predilecto. No lo ha señalado. No está de acuerdo con la reelección del presidente Moïse, lo cual es inviable e imposible, y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, yo pienso que ese síndrome de la desconfianza y del miedo hay que superarlo. Haití necesita una sustitución de ese clima de inseguridad, de desconfianza, que no es nuevo en la política caribeña. Pero si las elecciones vienen en septiembre, lo correcto es participar en ellas, porque las mismas bandas armadas que están bajo este mandato van a estar bajo el gobierno provisional. Las mismas bandas. El mismo componente de desconfianza va a estar en un tribunal electoral que también va a ser de rechazo del gobierno sustituido. O sea, la parte del gobierno no se va a sentir identificada con el nuevo tribunal electoral provisional. Siempre va a haber una queja. No hay nada que supere la vocación de un pueblo, la decisión de cambio de un pueblo. Eso es incontenible, irresistible. En 1990, el economista Mark Bazán, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien conocí, y que era primer ministro, ¿no? O presidente provisional, creo que primer ministro, ¿no? Fue ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas, y luego fue primer ministro, en un momento determinado, por allá, por 88, sí. 89. Lo recuerdo perfectamente. Estuve en su casa, si no me equivoco, en Petionville. Sencillamente fue derrotado por la vocación de cambio de un pueblo y electo el presidente Jean-Bertrand Aristide, que se cometieron errores, que no hubo capacidad de comprensión de cómo llevar a cabo aquel proceso de cambio frente a aquellas estructuras aún duvalieristas. Ese es otro tema de lectura, ¿no? Ese es el aprendizaje del ejercicio del poder, que muchas veces se comete. Esto le pasó a Vox en parte, en el 63. Quizá no tuvo la lectura correcta de transitar en el medio de una estructura trujillista, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia y en la sociedad. Yo pienso, y en mi lectura, que la oposición política haitiana tiene que jugársela. No puede pedir un clima perfecto para producir el cambio. No siempre se van las condiciones perfectas. Aquí no se dieron perfectas en el 62. Aquí no se dieron perfectas en el 62. No se dieron perfectas en el 78. Y no estaban ni siquiera mínimamente en el 2020. Se hizo un uso devastador de los recursos del Estado. Se hizo un uso devastador en el Tribunal Electoral. Todavía hoy se están investigando los costos de esa campaña de 2020. Y no hubo ni siquiera una observancia de la comunidad internacional. Fueron muy pocos los organismos que observaron el proceso, dado que fue una condición especial en el marco de esta pandemia, ¿no? Y aún así vencimos. De manera que esa es mi apreciación. Yo recomendaría a la clase política haitiana organizarse, participar, jugársela, arriesgarse. Darle larga 2 años más con un gobierno provisional significa también otro camino que no se conoce. No se sabe si ese presidente provisional se va a romper el compromiso y se quiera eternizar en el poder 4 años en vez de 2.
Ya vivimos ese proceso en República. En 1966 vivimos eso en República Dominicana, con un país intervenido por tropas extranjeras. Hubo que organizar un proceso. De manera que eso es mi humilde visión. ¿Cuál es tu lectura? Yo final? Digamos que son elementos que son válidos, son propuestas que son válidas, pero para poder lograr alguna salida de la crisis hace falta una mediación. Y por eso insisto en lo que estamos promoviendo, que es esa mediación internacional independiente. Muy bien. Volveremos a analizar ese tema con el embajador Edwin Paraisón. Se nos quedan muchos aspectos en el origen de este conflicto, en el peso económico del intercambio comercial, en el aspecto migratorio y en el aspecto común que nos hermana, como son algunos recursos naturales. De todos modos, será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hemos conversado con el embajador Edwin Paraisón, un connotado dirigente de la comunidad haitiana y una persona con conocimiento cabal sobre esa situación. Gracias y será hasta el próximo domingo. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600.000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día,
Un futuro se avecina, algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. David.